cuando nos miramos a nosotros, cuando vemos aún la maldad que habita en nosotros, el pecado que mora en nosotros, ¿cómo es que tú nos escogiste? ¿Cómo es que tú fuiste capaz de dejar tu gloria en los cielos y venir a caminar entre mortales pecadores? Pecadores que se oponían a tu autoridad, a tu santidad, a tu justicia, que habían dado la espalda a su Creador. Sin embargo, tú, Señor, nos mostraste tu amor. Cuando nosotros éramos enemigos tuyos, cuando nosotros éramos pecadores por propia decisión, por propia voluntad, por propio deleite. Oh, Señor, cuán maravilloso eres. Cuán maravilloso es tu amor, Señor, para con nosotros. Ayúdanos a conocer cada día más ese amor y a creer en ese amor, para que podamos ser transformados, Señor, por tu amor y en tu amor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana a poder conocerte más. Quita el velo, Señor, de nuestros rostros, para que podamos ver tu gloria en las Escrituras. Enséñanos a leer, a interpretar, a aplicar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ayúdanos a ver con los lentes de Jesús, pues Él es la llave para interpretar toda la Biblia, Señor. Pues todo apunta a Él es el cumplimiento de todas las promesas. En Él todas las promesas son sí y amén, para tu gloria, Padre. Ayúdanos en esta mañana a sentarnos a los pies de Jesús y de sus apóstoles para poder entender las Escrituras. Abre nuestro entendimiento, Señor, que podamos ver que todo apuntaba a Jesús, que todo tiene su cumplimiento en Jesús, que se trata de Él y no de nosotros, que se trata de nuestra confianza en Él y no nuestra confianza en nosotros. Te ruego, Padre, que uses esta mañana este púlpito para exponer la gloria de Jesucristo. Te ruego, Señor, en su nombre, en el nombre de Él, nuestro gran Dios y Salvador Jesús, te rogamos en esta mañana. Amén. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a continuar con nuestra exposición de la epístola a los Gálatas. Vamos a estar exponiendo el capítulo 4, desde el versículo 21 al primer versículo del capítulo 5 de la epístola. Y hoy el tema principal, o el tema de la prédica de hoy, es llevarnos a preguntar, a examinarnos si somos hijos libres o hijos esclavos. Ese es el tema de hoy, ese es el sentido del texto que Pablo expone hoy. Y básicamente Pablo está presentando como un contenido, un argumento en base a un contenido histórico del Antiguo Testamento. Y está ayudándole a los Gálatas a interpretar correctamente ese contenido histórico. Vemos que en toda la epístola a los Gálatas, Pablo le está enseñando a los cristianos que estaban siendo influenciados por los judaizantes a interpretar correctamente el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la interpretación correcta del pacto abrahámico, del pacto mosaico? Ese es el sentido de la epístola. Eso es lo que Pablo le está enseñando a los cristianos de Galacia. Cómo ellos deben de interpretar las Escrituras, el Antiguo Testamento. Diciéndole que la llave de todo es Jesús.
que todo apuntaba, el pacto abrahámico se cumplía en Jesucristo. Y que la ley mosaica, que el pacto mosaico era solamente un instrumento temporal que los llevaba hasta que venga el Mesías, que guardaba al pueblo como un ayo, como un tutor, apuntándole al Mesías. Entonces hoy Pablo sigue con este argumento y utiliza una analogía y una ilustración enseñándole el significado o cómo se aplicaba la historia de Abraham, de Sara y de Agar a los cristianos de hoy. Pablo nos está enseñando, hermanos, en este texto, cómo debemos de interpretar el Antiguo Testamento. Está dando una aplicación para nosotros del Antiguo Testamento, de esta historia del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, vamos a dividir este texto en un bosquejo muy sencillo. Del versículo 21 al 23 es el contenido histórico que Pablo va a exponer. Del versículo 24 al 27 es la interpretación apostólica, cómo nosotros debemos de interpretar este texto en base a la enseñanza apostólica. Y desde el 28 al verso 1 del capítulo 5 es la aplicación correcta, cómo aplicamos este texto. Pablo prácticamente hizo todo el sermón hoy, hermanos. El contenido, la interpretación y la aplicación. Así que, sin más preámbulos, vamos a leer nuestro texto. Gálatas capítulo 4, verso 21. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En aquel tiempo era muy común que los rabinos judíos utilizaran la interpretación alegórica. O sea, ellos arbitrariamente ponían significado al texto del Antiguo Testamento. Esta no es una práctica que nosotros debemos de heredar. No podemos nosotros ir al Antiguo Testamento y arbitrariamente poner significados a instituciones, a ceremonias, a personajes del Antiguo Testamento. Esta no es una exégesis sana. Y en ese tiempo era muy común, hermanos, que los rabinos hagan esto. Ellos hablaban de 4 tipos de interpretaciones. La interpretación histórica, gramática, que para ellos era la menos importante, para nosotros era la más importante. Luego estaba la interpretación de darle el sentido de lo que el autor quería decir. Luego estaba la interpretación que se deducía de una investigación. Y luego estaba la interpretación alegórica mística, que para ellos era la más importante. O sea, los rabinos más espirituales hacían una interpretación alegórica del texto. Para ese tiempo un filósofo judío muy conocido había tenido mucho impacto en la enseñanza judía.
Este filósofo se llamaba Filón de Alejandría y él utilizaba la filosofía griega para interpretar el Antiguo Testamento y hizo una mezcolanza de la filosofía griega. Para él la filosofía era mucho más importante que los relatos históricos del Antiguo Testamento. Ahora, la iglesia tampoco estaba exenta de esto, porque Orígenes metió este tipo de interpretación en la iglesia cristiana y se hizo muy popular durante la era medieval, hasta que los reformadores de nuevo llevaron a los cristianos a hacer una interpretación gramática histórica, que es la exégesis o la forma de interpretar correctamente como nosotros lo hacemos ahora. Simplemente para poner un marco del por qué Pablo utiliza un tipo de interpretación alegórica, vamos a decirle así. Ahora, Pablo no está aquí dándole un sentido arbitrario al texto. Él no está buscando sentidos ocultos que sean totalmente distintos a lo que el texto enseña. Porque cuando nosotros miramos esta historia a la luz del Evangelio, a la luz del Nuevo Testamento, con los lentes de Jesucristo, es muy obvio la enseñanza que Pablo extrae de esta historia. Es una analogía lo que él está haciendo. Él está haciendo una analogía y una ilustración de esa historia a la luz del Evangelio. Y eso es totalmente lícito. Nosotros podemos utilizar personajes o historias del Antiguo Testamento para hacer una analogía, entendiendo, siendo consciente y aclarando de que ese no es el significado histórico, gramático. O sea, eso es totalmente lícito, a manera de ilustrar la enseñanza que debemos de dar. Es más, cualquier buen maestro o buen polemista o buen apologeta utiliza de ilustraciones o de analogías para poder dejar más clara la enseñanza, para poder hacer entender lo que quiere decir. Y esto es lo que Pablo está haciendo. Al final de todo lo que él va argumentando, ahora él hace una analogía, utilizando una historia del Antiguo Testamento e ilustrándola con la luz del Evangelio de Jesucristo. Y esto lo hace, hermanos, no de una manera arbitraria, sino que Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Y debemos de sentarnos entonces nosotros a los pies de los apóstoles para saber o para aprender a leer, a interpretar y a aplicar el Antiguo Testamento a nuestras vidas. No podemos ir a bucear en el Antiguo Testamento y a empezar a ponerle significados arbitrarios al Antiguo Testamento. No, debemos de pasar todo el Antiguo Testamento por la cruz. Y para eso debemos de ver cómo los apóstoles interpretaban el Antiguo Testamento. Y sentarnos a sus pies, a las enseñanzas apostólicas, para interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Eso es lo que nos está enseñando. Pablo nos está dando una clase de cómo interpretar el Antiguo Testamento, de cómo usar el Antiguo Testamento, de cómo aplicar el Antiguo Testamento a nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, vamos al contenido histórico. Dijimos que es del verso 21 al 23. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Qué es lo que Pablo acá está diciendo? Decidme ustedes que quieren someterse de nuevo al yugo de esclavitud. Ustedes que han sido liberados por Jesucristo. Ustedes que han sido adoptados como hijos de Dios, como hijos libres de Dios, herederos de las promesas de Dios. Ustedes que quieren de nuevo irse al yugo de esclavitud, que quieren someterse bajo el ayo de la ley. ¿No han escuchado lo que dice la ley? Eso es lo que Pablo le está diciendo. No escuchan lo que dice la ley. Ahora aquí Pablo habla de la ley de una manera general. La ley era conocida por los judíos como los 5 libros del Antiguo Testamento. El Pentateuco para nosotros, la Torá para los judíos. Los 5 libros escritos por Moisés eran conocidos como la ley. Entonces, Pablo le dice a ustedes que quieren someterse al yugo de la ley, que quieren ser esclavos de la ley de nuevo, no escuchan, no entienden lo que dice la ley. Y nos hace recordar a Jesús
Recuerdan a Jesús enseñándole a los judíos a interpretar el Antiguo Testamento. Habéis oído esto, pero yo os digo. Habéis oído esto, pero yo os digo. En Mateo 23 y también el Sermón del Monte, Jesús está enseñando al pueblo judío a interpretar correctamente la ley. En el Antiguo Testamento, el sentido, el espíritu de la ley. Pablo está haciendo lo mismo. Les dice, ustedes que quieren someterse de nuevo al yugo de la ley, no escuchan, no entienden lo que dice la ley. No pueden interpretar correctamente lo que dice la ley. Y ahora pone el contenido histórico. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Este evento, hermano, está en Génesis 16. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Dios le saca de Ur de los Caldeos, le dice que se vaya a una tierra, le dice que le va a dar un nombre, le dice que le va a dar muchos descendientes, y Abraham le cree a Dios y esa fe le es contada como justicia. Ahora, pasaban los años y Abraham no tiene un heredero, no tiene un hijo. Habían pasado aproximadamente 14 años y Abraham no había recibido la promesa de Dios. Habían pasado 14 años y Abraham no había tenido un hijo. Y él ya estaba, la Biblia dice que ya estaba como muerto. Ya tenía más de 90 años. Sara era estéril y también estaba anciana. Ya había pasado su tiempo para dar a luz. Entonces, en base a un deseo, a un esfuerzo por querer obtener la promesa humanamente, Sara le propone a Abraham tener un hijo con su esclava Agar. Y Pablo ilustra ese evento como un esfuerzo en la carne de querer ganarnos la herencia de la promesa, de querer ser herederos de la promesa por un esfuerzo humano y no en base a la promesa de Dios. Abraham y Sara, movidos por la incredulidad en la promesa de Dios, deciden actuar en la carne, en hacer un esfuerzo humano por obtener la herencia de la promesa. Imagínense, hermanos, qué afrenta para Dios, qué ofensa para Dios. Dios le había prometido a Abraham, pasaron unos años, Dios estaba probando la fe de Abraham y ellos deciden hacerlo por cuenta propia. Ellos dicen ser más sabios que Dios. Ellos se rebelan ante la palabra de Dios y deciden hacerlo en sus fuerzas, en sus capacidades naturales. En aquel tiempo era socialmente aceptable y legal que el esposo tuviera hijos con la esclava de la esposa. Eso no era inmoralmente incorrecto para la sociedad, pero sí para Dios. Porque Dios había dicho en el Génesis que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Por tanto, lo que Abraham, más el de la libre por la promesa. Luego, Isaac nace 25 años después de que Abraham le había dado la promesa, de que Dios le había dado la promesa a Abraham. Y Abraham sí nace por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Él nace de arriba. Él nace dejando en claro de que tanto Abraham y Sara no tenían ninguna posibilidad ni capacidad de engendrar un hijo. Porque Abraham ya estaba como muerto. Tenía 100 años. Y Sara era anciana también, casi de 90 años, y era totalmente estéril. Dios entonces deja muy en claro que es Él el que salva, que es Él el que cumple la promesa. Él se había comprometido, ¿recuerdan? En Génesis 15, Él solo pasó entre los animales. Él no solamente prometió, sino que Él se comprometió a cumplir los requisitos del pacto.
Y lo mismo sucede aquí. Abraham y Sara no podían humanamente traer un hijo a este mundo para poder heredar la promesa. No es el esfuerzo humano que nos salva, sino que tiene que venir de arriba, del Espíritu Santo. Es una obra sobrenatural. Esto es lo que Dios deja claramente plasmado en esta historia del Antiguo Testamento. Y esto es lo que Pablo enseña a los Gálatas, mostrando que no se trata de esfuerzos humanos, sino de una obra sobrenatural de Dios. Ahora, al margen, para aclarar, Abraham no solamente tuvo 2 hijos, Abraham tuvo 8 hijos, hermanos. Y tuvo otra mujer, otra esposa después de la muerte de Sara, que se llamaba Setura. Eso está en Génesis 25. Solamente les digo para que no se confundan, como un dato al margen. Sin embargo, Pablo acá solamente utiliza la ilustración de Agar y de Sara para enseñar el Evangelio, para enseñar que la salvación es por gracia y la justificación es solamente por la fe en Jesucristo. Abraham estaba como muerto y Sara era estéril. Sin embargo, Dios les hizo tener un hijo. Y ese hijo es el hijo de la promesa, el hijo que nace del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan 1, versos 12 y 13, para cerrar este argumento. Dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para ver y para entrar en el reino. Es necesario nacer de nuevo para heredar la promesa del pacto. Es necesario nacer del Espíritu para estar en Jesucristo y ser adoptados como hijos de Dios, herederos conjuntamente con Cristo de las promesas eternas de nuestro Padre. Esto es lo que este hecho histórico nos enseña a nosotros. De esta manera es que Pablo está utilizando este hecho histórico y aplicándolo a la iglesia a la luz del Evangelio. El segundo punto, hermanos, nos da la interpretación apostólica de este texto. El verso 24 dice que todo esto es una alegoría, o sea, es una analogía. A nosotros nos enseña algo este texto. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todo esto es una ilustración para nosotros. Todo esto está escrito para nosotros. Lean conmigo Primera de Pedro 1. Primera de Pedro capítulo 1, verso 10, para entender lo que les estoy diciendo. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es para nosotros, hermanos. El Antiguo Testamento es para la iglesia, es para los hijos de Dios. No podemos dividir la Biblia diciendo que el Antiguo Testamento es para Israel y el Nuevo Testamento es para la iglesia. Dios no tiene 2 pueblos. Dios tiene un solo pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Y ese pueblo es la iglesia, no es Israel. Israel está contenido como una nación más dentro de la iglesia. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, son los que alababan al Cordero de Dios en Apocalipsis. Una multitud que nadie podía contar. Dios tiene un solo pueblo y ese pueblo es la iglesia. Es el pueblo escogido en Jesucristo. Entonces, Primera de Pedro capítulo 1 verso 10 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada ¿a quién? A vosotros, a los creyentes, a los hijos de Dios, a los que son justificados por la fe como Abraham.
desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo fue escrito para los hijos de Dios. Dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló no para sí mismos, fíjense lo que dice, no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino Jesucristo, el Mesías, Dios hecho carne, tenemos la luz del mundo, tenemos la luz de Dios para poder interpretar toda la historia de la humanidad. Es a través de los lentes de Jesús que nosotros podemos interpretar todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento. Jesús dice en Lucas 24 que tanto la ley, los profetas y los salmos hablaban acerca de Él y que todo tenía su cumplimiento en Él, y dice que le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Lucas 24, 44, vayan conmigo, hermanos, para poder comprender cómo debemos ir al Antiguo Testamento. Lucas 24, verso 44. Dice la palabra de Dios, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y de este texto sacamos esta misma aplicación. Si nosotros vamos a entender correctamente el Antiguo Testamento, debemos de tener en cuenta que todo tiene su cumplimiento en Jesús. Es a través de los lentes de Jesús, es con la luz de Jesús que nosotros debemos de mirar el Antiguo Testamento para poder entender el propósito de él, por qué Dios inspiró a Moisés que escriba ese pedazo de historia en el Génesis. Porque el mismo Dios que inspiró a Moisés, el mismo Espíritu que inspiró a Moisés, inspiró al apóstol Pablo y a todos los apóstoles. Y tenía un propósito. Y Pablo nos dice ahora cuál es el propósito del por qué esa historia está en el Génesis. Es para nosotros, nos dice Pedro. Es para nosotros. Está escrito para nosotros. Para traer consuelo a nosotros, para traer fe a nosotros, para traer esperanza a nosotros. Para entender cómo Dios es y cómo Dios obra. Cómo Dios desde un principio ordenó todos los eventos de la historia para que nosotros podamos recibir la salvación. Mi hermano, mi hermana, cuando miras la Biblia, tú estás ahí. Porque Dios ya te tenía desde antes de la fundación del mundo en su corazón. Él ya te había escogido, Él ya te había amado con amor eterno. La historia de la Biblia es tu historia. La historia de la redención es tu historia. Porque tú eres miembro del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Cuando vas al Antiguo Testamento debes de entender eso. De que Dios estaba ordenando toda la historia de la humanidad para llamar a todos sus escogidos. En Jesucristo. En Jesucristo. Es de esa manera que debemos de ir al texto. Es de esa manera que debemos de ver el Antiguo Testamento. No son historias muertas que están allí. Tienen un propósito. Están escritas para nosotros. Están escritas para enseñarnos a nosotros. Algunas para amonestarnos. Otras para consolarnos. Otras para darnos fe y esperanza. Otras para animarnos.
Y así sucesivamente. Están escritas para nosotros, para el pueblo de Dios, para la iglesia. Debemos de mirar con esos ojos. Estas dos mujeres, dice Pablo, son los dos pactos. Y acá hacen una analogía. Recuerden, hermanos, nosotros no tenemos autoridad para hacer este tipo de analogía arbitrariamente en el Antiguo Testamento. Debemos de mirar cómo lo hacen los apóstoles. Y solamente si un apóstol lo hizo, nosotros tenemos autorización. No podemos ir ahí a bucearnos en el Antiguo Testamento y decir que este aceite es esto, que este edificio es esto, que estas personas es esto. No podemos hacer eso. Eso es una exégesis peligrosísima. Amén, hermanos. Pablo nos dice que estas dos mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. Está hablando del pacto mosaico. ¿Recuerdan? Cuando Israel sale de Egipto, luego se concentra a los pies del monte Sinaí, Dios se le aparece y les da la ley. Establece el pacto mosaico con el pueblo de Israel. Bueno, Pablo nos dice que ese monte representa a Agar. Dice que todos los hijos son hijos de esclavitud. Recuerden que Agar era una esclava. Por tanto, todos sus hijos iban a nacer como esclavos. A eso es lo que Pablo nos quiere llevar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. ¿Cuál era la situación de Jerusalén en el tiempo de Jesús y los apóstoles? Políticamente, ¿Jerusalén era libre o era esclava? Era esclava de los romanos. Ahora, espiritualmente también era esclava por las malas enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los maestros de Jerusalén, que enseñaban de que la ley era un instrumento para justificación, que la ley era un instrumento para salvación. Y habíamos visto ya que la ley nunca fue dada con ese propósito. La ley tenía un propósito histórico de hacer que Jesús nazca bajo ese pacto y que Él sea el único que pueda cumplirlo a rajatabla. El único que podía cumplir a perfección la demanda de justicia y de santidad de Dios a la humanidad. No estaba diseñado para que el hombre lo cumpla, porque el hombre estaba afectado por la caída, por el pecado en todas las esferas de su existencia, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Por eso en el pacto mosaico Dios mismo había establecido un sistema de sacrificios justamente para tratar el quebrantamiento de ese pacto, para tratar los pecados. O sea, el ser humano nunca iba a poder obedecer perfectamente la ley. No era ese su propósito. Jesús tenía que nacer bajo la ley y Él sí la iba a cumplir. Y para nosotros se aplica la ley. El propósito para nosotros hoy la ley es simplemente para mostrarnos nuestra incapacidad, nuestra ruina espiritual, que no queremos y no podemos obedecer a Dios, a no ser que el Espíritu Santo nos capacite, ponga nuevos deseos en nuestros corazones y nos lleve a una obediencia en el Espíritu y no bajo la ley. Pablo nos dice que todo este pacto en el monte Sinaí, que es un pacto de esclavitud, porque no puede darte libertad, porque te engaña y no puede justificarte delante de Dios, no puede salvarte, solo te mantiene en una desesperante esclavitud de la cual no te podés librar, no podés sacarte de encima ese yugo de la ley a causa de tus pecados. Nos dice que ese pacto, que ese monte representa a Agar la esclava. Y que ese pacto mosaico, que la ley de Moisés nunca va a producir hijos libres. ¿Por qué? Porque es un pacto de esclavitud. No porque la ley sea mala, la ley es santa, perfecta y buena, sino porque nosotros somos pecadores y no tenemos la capacidad para justificarnos por la ley, utilizando la ley.
Si bien es cierto, si alguien obedece perfectamente la ley, será justo delante de Dios. Pero ¿quién lo puede hacer? ¿Quién puede vivir y morir sin haber quebrantado un solo mandamiento? Al quebrantar un mandamiento te haces deudor de toda la ley. Y la paga es la muerte. Solamente Jesús pudo lograrlo. Y Él ocupó nuestro lugar. Él fue la cabeza federal. Él fue el representante de la humanidad. Él fue nuestro segundo Adán. Él lo hizo a la perfección. Y por la fe, su justicia nos es imputada. Por la fe, su santidad nos es imputada. Y no solamente eso, sino que Él cargó nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos por haber quebrantado la ley, la muerte, la ira de Dios. Solamente Jesús pudo liberarse, pudo ser libre a través de la ley. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo. El único que pudo justificarse por sus obras es Jesucristo. Nosotros no, hermanos. No podemos. Son hijos de esclavitud. Vayamos a Hebreos 12. Verso 18, Hebreos 12, verso 18. Fíjense lo que representa el monte Sinaí, fíjense lo que representa Agar, fíjense lo que representa las obras de la ley. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, lo cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Rogaron, hermanos, que no se les hablase más. Esto es lo que produce la ley en nosotros. La ley produce nos turba la conciencia, nos engaña y nos hace caer una y otra vez en el pecado. Te promete libertad, pero solamente te da esclavitud. Te dice, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás, pero tú nunca puedes hacerlo y estás muriendo poco a poco. Eres esclavo de tus esfuerzos. Una y otra vez intenta agradar a Dios, intenta justificarte delante de Dios y no puedes hacerlo. Hasta el punto de que no quieres escuchar más. Hasta el punto de querer abandonar todo por ese yugo de esclavitud. Te das cuenta de que eres preso de tus pecados, de que quieres hacer lo bueno, pero no puedes, de que quieres hacer una cosa, pero sigues haciendo lo malo, y atormenta tu conciencia una y otra vez, como el monte Sinaí para los israelitas. Dice el 20, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esto es lo que produce la ley, hermanos. La ley solamente trae terror a nuestra conciencia. La ley trae desesperación, porque nos muestra a un Dios 3 veces santo. Y nosotros no podemos cumplir su estándar. Y eso nos aterroriza, nos hace temblar porque sabemos por el Espíritu Santo de que somos justos, merecedores del infierno. Porque hemos quebrantado la ley y los mandamientos de un Dios 3 veces santo, que hacía temblar un monte, que hacía arder un monte. Y no podemos soportar lo que la ley ordena.
porque no la podemos cumplir y nos lleva a esclavitud. No podemos hacerlo. Nos engaña una y otra vez. Caemos en nuestros pecados una y otra vez y eso nomás nos va hundiendo en una desesperación. Porque no podemos hacerlo. No podemos cumplir ese estándar perfecto. Para eso vino Jesús. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes quieren volver al terror de la ley, a estar viviendo un cristianismo inseguro, basado en el temor a la ley, basado en el temor al castigo de la ley, basándose en la inseguridad de serán aceptos o no, basándose en la hipocresía, aparentando algo que no son, porque su corazón no puede cumplir el estándar de Dios. Jesús lo dijo, no solamente por acostarte con una mujer estás adulterando. Al desearla ya adulteras delante de Dios. Ya eres digno de muerte. No solamente por matar a alguien eres culpable delante de Dios, sino por enojarte con tu hermano ya has pecado de homicidio delante de Dios. ¿Quién puede cumplir ese estándar? Cuando el Espíritu Santo trae la ley a tu conciencia, solamente produce terror y desesperación. Porque sabes que has quebrantado, sabes que Dios sería justo si te castigara y te enviara al infierno en ese mismo instante. Pero gracias damos a Dios en Jesucristo. Porque Él vino y ocupó nuestro lugar. Él vino y hizo lo que nosotros no podemos hacer. Él vino y vivió la vida que no podíamos vivir. Él vino y pagó la deuda que no podíamos pagar. Y en Él nosotros estamos justificados. Él es nuestra justicia, hermanos. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Eso es lo que dice Dios en toda su revelación. No podemos hacerlo nosotros. Tiene que hacerlo Dios por nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió por nosotros y el que resucitó y subió a los cielos e intercede por nosotros. En Él somos más que vencedores. Vencemos al pecado, vencemos a la muerte y vencemos al diablo. Eso es lo que Pablo quiere dejar a los Gálatas. Quiere hacerles entender de que si ellos se ponen bajo la ley, solamente son herederos de condenación. Si ellos quieren sujetarse y quieren basar su relación con Dios en base a la ley, ellos están condenados. Ellos han caído de la gracia, como dice más adelante en el capítulo 5. La única manera en que podemos relacionarnos con Dios es la fe. La fe en Jesucristo, solamente en Cristo. Él es el único camino al Padre. Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra santificación. Él es todo, hermanos. Sin Él estamos perdidos. Sin Él estamos perdidos. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Fíjense que comparó el monte de Sinaí con Jerusalén, que también la Biblia lo llama el monte de Sión, que es donde habita el Señor, es la habitación del Señor, es donde está Dios. Y compara la Jerusalén terrenal, aquella que está no solamente en esclavitud política, sino en esclavitud espiritual, con la Jerusalén de arriba, con la celestial. Y dice que nosotros somos hijos de esa Jerusalén celestial. Vayamos otra vez a Hebreos, el mismo versículo que estábamos leyendo, Hebreos 12, Hebreos capítulo 12, ahora vamos a leer desde el versículo 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
la Jerusalén celestial. Hermanos, nosotros estamos técnicamente en la Jerusalén celestial porque somos el pueblo de Dios. Al congregarnos, esto es un pedazo del cielo en la tierra. Es acá en la iglesia, es la Jerusalén celestial, es la primicia de la Jerusalén celestial. Es en donde se hace la voluntad de Dios, así como en el cielo, en la tierra. Es el reino de Dios. Jesús dijo que el reino de Dios está entre vosotros. Es la Jerusalén celestial. La iglesia ya es la Jerusalén celestial. Esto es lo que nos dice el texto de Hebreos. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. Es el único pueblo de Dios. Es la iglesia. Es todos aquellos que han nacido de nuevo, de arriba, del Espíritu, por una obra sobrenatural del Padre. Porque está escrito, dice nuestro texto de nuevo, en el verso 27. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Pablo utiliza aquí un texto de Isaías 54, prediciendo el futuro del exilio de Judá en Babilonia. Y comparando al pueblo de Dios como una mujer abandonada por su marido a causa de sus pecados, como una mujer que no tiene hijos, que está desolada y ve a su alrededor a las otras naciones que están pobladas y que son prósperas. Sin embargo, ella ha sido abandonada por su marido, está en el exilio y no tiene ningún hijo, es estéril. Pero Dios le promete a través del profeta Isaías que vendrá el tiempo en que la estéril tendrá más hijos que la que tiene esposo, que la que es fértil. Y ese tiempo es la restauración de Dios en la iglesia. Es el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios. Es el tiempo de la venida del Mesías, en donde Dios empieza a restaurar todas las cosas. Es donde el cielo se une con la tierra. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús está uniendo y está volviendo de nuevo el paraíso a la tierra. Ahora llamando a los escogidos de Dios, aquellos que forman parte del pueblo de Dios, de la nueva humanidad escogida por Dios, aquella humanidad que va a cumplir el propósito inicial de ser la imagen de Dios, aquel propósito que Adán falló, aquel propósito que Israel falló, aquel propósito que Cristo cumplió. Y nosotros lo vamos a hacer en Él. Él está bajando el cielo aquí en la tierra. Él está restaurando todas las cosas. Y cuando Él vuelva, va a haber una transformación de toda la creación. A tal punto de que va a ser nuevos cielos y nueva tierra, donde mora la justicia, dice Pedro. Donde las lágrimas serán secadas, donde no habrá más llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte, porque todas aquellas cosas pasaron, dice el Señor, porque Cristo la venció y en Él nosotros también. Entonces, la Jerusalén celestial ya está ahora en el pueblo de Dios. Dios ya está restaurando esta su creación. Dios está trayendo el cielo en la tierra. El reino ya vino y le está haciendo la voluntad así en el cielo como la tierra, como dice el Padre nuestro. Esa debe de ser nuestra oración, hermano. Como dice Paul Washer, nosotros debemos de ir a buscar a nuestra familia. Cuando vamos a predicar el Evangelio, lo que estamos haciendo es ir por nuestra familia, por nuestros hermanos, aquellos que ya fueron escogidos. Nosotros no lo sabemos,
pero Dios sí. Y Dios Dios va a atraer a sus hijos por medio de la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, esto es lo que Dios está haciendo en Cristo. Fíjense, hermanos, que ningún santo del Antiguo Testamento verdaderamente creía que el paraíso iba a ser Canaán, que el paraíso iba a ser Palestina, que la tierra terrenal era el cumplimiento total de la promesa. Eso simplemente era un cumplimiento parcial para un trato temporal de Dios, hasta que venga el Mesías. Una vez que vino el Mesías, todas las riquezas terrenales de Israel, todas las tierras terrenales ya no tienen más un propósito. Y Abraham entendía esto, hermanos. Abraham no esperaba la tierra de Canaán en sí. Abraham esperaba la Jerusalén celestial. Aquella ciudad que no está edificada por manos humanas, sino cuyo arquitecto es Dios. Vamos a leer Hebreos 11 para cerrar esta idea, para entender de que somos la Jerusalén celestial, para entender que la Jerusalén celestial ya comenzó con la iglesia, de que Dios ya inició la restauración de todas las cosas en Jesucristo por medio de su iglesia. Dice el verso 10 del capítulo 11 de Abraham. ¿Están ahí, hermanos? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento. ¿Qué esperaba Abraham? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto Abraham salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido, hermanos? Aquella ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No era la Canaán terrenal, era la celestial. Conforme a la fe de esa promesa murieron todos sin haber recibido. No recibieron al Mesías, no recibieron la Jerusalén celestial, no recibieron la restauración de todas las cosas, sino mirándolo de lejos, dice, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estando en Canaán, eran extranjeros y peregrinos. Porque los que esto dicen claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Todos los santos del Antiguo Testamento esperaban la Jerusalén celestial, los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia. No es Israel físico, no es Palestina hoy, no es la Canaán terrenal, es la celestial. Ese lugar de tierra tenía un propósito temporal juntamente con el pacto del Sinaí, juntamente con la ley. Al venir el Mesías, ya todas las bendiciones son espirituales. Todas las bendiciones son celestiales. La promesa es una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Y Abraham esperaba eso. Moisés esperaba eso. Todos los santos profetas esperaban eso. Los fariseos, los judíos en el tiempo de Jesús interpretaron la ley de manera incorrecta. De manera incorrecta. Jesús y los apóstoles nos enseñan a interpretar correctamente las promesas de Dios y todo el Antiguo Testamento. Se trata de lo que Él está haciendo en Jesucristo
y no lo que nosotros hacemos o podemos hacer. Es Él que está restaurando todas las cosas. Él ha empezado la obra y la va a terminar. Para ir cerrando, el último punto, vimos la interpretación apostólica. Ahora vamos a ver la aplicación correcta de este texto. Vimos el contenido histórico, vimos la interpretación apostólica y ahora vamos a ver la aplicación correcta del texto, del verso 28 en adelante. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac. Somos hijos de la promesa. ¿Por qué, hermanos? Porque así como Isaac nació de una manera sobrenatural, por el Espíritu Santo, así también nosotros nacemos de una manera sobrenatural para poder ser hijos de la promesa. Nacemos del Espíritu. No nacemos por esfuerzo humano o por voluntad humana. Nadie se hace cristiano por voluntad humana, por deseo humano. Es por la voluntad de Dios, como nos dice el apóstol Juan. Es por la voluntad de Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu. Y cuando eso ocurre, nosotros somos herederos de la promesa, porque somos hijos espirituales de Dios. Los verdaderos herederos no son los descendientes biológicos de Abraham, sino los descendientes espirituales de Abraham. Aquellos que, como Abraham, por la fe fueron justificados delante de Dios. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Romanos 9. Vamos a leer para aclarar este concepto, lo que dice las Escrituras. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. ¿A qué se refiere? Hijos de la promesa. Ismael también era hijo de Abraham, pero fue producto de un esfuerzo humano por heredar la promesa. Por tanto, no heredó. Dios le dice a Abraham: en Isaac te será la promesa. En Isaac te será tu descendencia. No en Ismael. No en Ismael. Es aquel que nació por una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Es en Él que será tu descendencia. Es en Él, es de Él de quien va a venir la simiente, en quien se va a cumplir los requisitos del pacto, para que todos aquellos que crean en la simiente que es Jesús sean herederos por la fe. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Eso es lo que Dios nos está hablando con el texto. Como Isaac, nacido sobrenaturalmente por el Espíritu, nosotros somos hijos de la promesa. Dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Fíjense, aquellos que nacen según la carne persiguen a los que nacen según el Espíritu. Y el contexto histórico era que luego de que vino ya Isaac, comenzó a haber conflictos familiares. Sara ya tuvo un conflicto previo con Agar cuando ella quedó embarazada, porque Agar le miraba con desprecio. Sara empezó a afligirle, Agar huye de Sara, luego vuelve porque Dios le habla. Dios le dice también que a través de Ismael él iba a tener una descendencia numerosa, iba a tener 12 príncipes, que Ismael iba a ser un tipo fiero, un tipo con el cual no se podía tratar, iba a ser una persona intratable, pero que iba a tener la bendición de Dios por ser hijo de Abraham. Sin embargo, Ismael no iba a heredar la promesa. Pero vemos, hermanos, que los esfuerzos humanos, el esfuerzo humano que hizo Sara trajo un conflicto familiar, trajo un conflicto a la familia de Dios. Y así también nosotros,
cuando nos olvidamos que nuestra relación es solamente por la gracia a través de la fe, empezamos a traer conflicto a nuestro cristianismo. Cuando no entendemos correctamente cuál es la manera en que Dios nos acepta. Sin la fe nadie puede agradar a Dios. Es solamente por la fe. Y cuando invitamos a Agar e Ismael a nuestro cristianismo, comenzamos a tener conflictos en cuanto a nuestro cristianismo. Eso es lo que Pablo está relatando. Esto es lo que Pablo está diciendo, está llevando a una realidad mayor. Cuando Isaac cumple 3 años, en aquel tiempo se le destetaba a la criatura y a partir de ese momento prácticamente el hijo vivía. Porque en ese tiempo era muy probable que un hijo chico muera. Había mucha mortalidad infantil, por así decirlo. No había médicos, no había hospitales. Entonces la mortalidad infantil era muy grande. Se esperaba hasta los 3 años cuando se le destetaba a la criatura. Y prácticamente desde ese momento se materializaba o se hacía real que esa persona era un hijo vivo, por así decirlo. En este caso, heredero de todas las promesas. Y se hacía una gran ceremonia. Entonces, en esta ceremonia del destete de Isaac, Sara ve que Ismael se burlaba de él. Eso es lo que nos dice el texto. Que había, y Pablo compara esta burla con una persecución de aquellos que son nacidos de la carne a los que son nacidos del Espíritu. Ismael entendía bien que ahora sí Isaac se convirtió en una amenaza a su herencia, porque había llegado a los 3 años, se había hecho la ceremonia y fue destetado. En ese tiempo ya había pasado el periodo de riesgo de mortandad infantil. Entonces Isaac, con nombre y apellido, ahora era heredero de Abraham. Ismael se sintió amenazado en cuanto a su herencia, porque hasta ese tiempo él era heredero por ley. La ley le daba herencia a Ismael por ser un hijo legítimo de Abraham, según la aceptación social, según los reglamentos legales de ese tiempo. Ismael tenía que haber heredado juntamente con Isaac. Sara entonces ve eso y va y le dice a Abraham que eche afuera a la esclava y a su hijo para que estos no hereden juntamente con Isaac. Abraham, sin embargo, no puede hacerlo porque sentía afecto hacia su hijo. Él tenía un afecto paternal, era su hijo, y no le hizo caso a Sara. Sin embargo, Dios se aparece de nuevo a Abraham y le dice: hazle caso a tu mujer, echa afuera a la esclava y a su hijo, porque en Isaac será tu descendencia. Solamente Isaac va a heredar. Entonces Abraham, con el corazón partido, ¿verdad?, agarra provisiones y le da a Agar y a Ismael para que ellos salgan del campamento, para que ellos hagan su vida aparte de la familia de Abraham. Y vemos más consecuencias de las obras de la carne. Como siempre los esfuerzos humanos de llevar, de vivir la vida cristiana, tiene consecuencias, hermano. Nos lleva a tomar decisiones insensatas. Les puedo asegurar que Abraham estaba con el corazón destrozado por haber despedido a su hijo. Pero tuvo que hacerlo, tuvo que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones, de sus decisiones necias, de sus decisiones no espirituales. Dios asegura la descendencia de Isaac al confirmarle a Abraham que tenía que echar afuera al esclavo y a su hijo. Nos deja mucha enseñanza este evento. Vemos también que esta persecución no solamente se llevó en el tiempo de Israel. Los descendientes de Ismael es lo que son los árabes. Y los árabes siempre tuvieron enemistad con los judíos hasta el día de hoy. Entonces vemos que esa enemistad se trasladó del tiempo de Ismael hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, árabes y judíos
no se llevan. Ismaelitas y los descendientes de Isaac no se llevan. Esa enemistad sigue hasta hoy. Esa enemistad también se tradujo en la iglesia primitiva. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versos 14 y 16. Siempre los descendientes de Agar, los hijos esclavos, los descendientes, los nacidos de la carne, persiguen a los hijos del Espíritu. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. En tiempo de la iglesia, los nacidos de la carne perseguían a los nacidos del Espíritu. Esa enemistad vemos hasta hoy, esa enemistad vemos dentro de nosotros, hermanos. Luego Pablo desarrolla la doctrina del Espíritu Santo y nos dice que el Espíritu es contrario a la carne. Va llevando esta aplicación de enemistad entre la carne y el Espíritu a nuestro interior. En el capítulo 5. Siempre la carne es contraria al Espíritu. Siempre hay enemistad de la carne y enemistad del Espíritu en todas las esferas, externas, históricas e internas. Siempre, hermanos, debemos de tener ese entendimiento. No debemos de subestimar los deseos de la carne. No debemos de subestimar nuestros deseos pecaminosos. Debemos de tratarlo. Debemos de hacer como Dios le dijo a Abraham: echa fuera a la esclava y a su hijo. Echa fuera todos tus deseos pecaminosos. Echa afuera todas tus inclinaciones carnales. No pueden convivir contigo. No puedes estar tranquilo hasta que expulses a todos los esclavos de tu corazón. A todo aquello que esclaviza tu corazón. Históricamente la carne es contraria al Espíritu. Y por el Espíritu tenemos el poder para hacer morir las obras de la carne, los deseos de la carne, echar fuera a la esclava y a su hijo. Israel siempre persiguió a los libres, a los hijos del Espíritu. ¿Recuerda cuando Jesús miró a Jerusalén y con mucho dolor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados? Toda Jerusalén estaba en esclavitud. Ellos afirmaban ser hijos de Abraham, hijos de la promesa, pero eran hijos de Agar. Eran hijos de Agar, eran esclavos, porque intentaban justificarse delante de Dios a través de las obras de la ley, que solamente les llevaba a esclavitud. No habían entendido el Antiguo Testamento, no sabían interpretar correctamente el trato de Dios con Abraham y con su pueblo. Se volvieron esclavos de la ley a causa de sus pecados. ¿Qué dice la Escritura? Dice Pablo en el versículo 30. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Y esta es la aplicación de este texto. Echa fuera a la esclava y a su hijo. ¿Qué Pablo le estaba diciendo? Cuando vengan los judaizantes, como Juan enseñó, no le digáis bienvenido. No le recibáis. No le apoyen en su ministerio. No apoyen para que ellos sigan vendiendo esta falsa libertad y haciendo esclavos a la iglesia. Echen fuera a los judaizantes. No permitan que venga a predicar en sus púlpitos. No se asocien con ellos. Échenlos.
Echen todo legalismo de la iglesia del Señor Jesucristo. Echen todo pensamiento que les dice que por la ley van a ser justos, que por la ley van a ganarse el favor de Dios, que por la obediencia van a ser aceptos por el Padre. Es por gracia, por medio de la fe. Y sin la fe nadie puede agradar a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la manera en que Pablo aplica toda esta enseñanza. ¿Por qué? Dice, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No podemos mezclar, hermano. El cristianismo es vivir en el espíritu y no en la carne. El cristianismo es vivir bajo la gracia de Dios y no bajo la ley. Si vos querés ponerte bajo la ley para vivir tu cristianismo, inmediatamente caes de la gracia. Te convertís en un esclavo espiritual, en un esclavo de tus propios deseos, porque la ley lo que va a hacer va a despertar los pecados de tu corazón y vas a empezar a vivir en un desorden total. Vas a poner una muralla, una carpeta alrededor tuya aparentando algo que no sos, pero tu corazón va a estar deleitándose en el pecado, revolcándose en el lodo. Por eso Pablo dice que no hay ninguna diferencia entre el más determinado paganismo y lo que practicaban los judíos. Y el legalismo, perdón. Entre el paganismo y el legalismo no había ninguna diferencia. Ambos son iguales delante de Dios. Y un ejemplo claro es la parábola del hijo pródigo. Tenemos a un hijo que era totalmente obediente, que se sometía al padre, y a un hijo que despreciaba a su padre. Uno era totalmente libertino y otro era legalista, pero ambos no amaban a su padre. Ambos querían solamente la herencia de su padre. El libertino para ir al malgastarlo, y el que se quedaba quería heredar todo para él. No amaba en realidad a su padre. Porque cuando volvió el hijo y le dijo el legalista, el que se había quedado: Padre, yo siempre he estado contigo y tú no me diste nada. Tú no me has dado nada. O sea, él no amaba a su padre, él no quería a su padre, él quería lo que su padre tenía. Y de esa manera, tanto el legalismo como el libertinaje son totalmente iguales, porque su motivación es totalmente incorrecta. El legalista no ama a Dios, solo quiere los beneficios de Dios, o vive en base a un temor de Dios, a un temor servil de Dios, por temor al castigo, por temor al qué dirán. Construye una máscara que es irreal. Su corazón no ama a Dios, y todo aquel que no ama a Dios sea anatema, dice Pablo. Todo aquel que no ame al Señor Jesucristo sea maldito. Es el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones el que nos hace vivir un verdadero cristianismo. Y ese amor echa fuera todo temor al castigo, todo temor a la condenación. Dios pesa nuestros corazones. Vivamos nuestro cristianismo en base al amor de Dios. Oremos al Padre para creer y conocer el amor de Dios. Para creer y conocer el amor de Dios. De manera, hermanos, dice Pablo, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no seáis otra vez esclavos, otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este es el mensaje de Pablo que viene defendiendo desde el capítulo 2, desde el encuentro con Pedro. Y aquí él remata con una analogía, con una ilustración de Agar, de Sara y de Abraham, diciéndonos que si nosotros queremos someternos bajo la ley, vamos a estar de nuevo en esclavitud espiritual. No vamos a poder progresar espiritualmente. Si bien es cierto, la salvación no la podemos perder, pero vamos a vivir un cristianismo miserable.
un cristianismo sin amor, un cristianismo hipócrita, un cristianismo sin gozo. Y hermanos, siempre vamos a estar tentados al legalismo. El corazón del hombre es netamente idólatra y el legalismo es idolatría. Es como un paganismo. Pablo lo comparó, en la prédica anterior vimos que él compara al judaísmo con el paganismo griego de ese tiempo. Ambos son idólatras. Ambos se basan en los ídolos del corazón. En el legalismo no hay amor a Dios, sino que hay amor a uno mismo. Y por amor a ese uno mismo, yo tengo temor de ser castigado. Y por amor a ese uno mismo, yo pongo una pantalla y construyo un cristianismo que en realidad no soy. Vivo para que Él ponga nuevos deseos que me lleven a una vida de adoración verdadera, motivados por el amor de Dios, por el gozo de la salvación, por la gratitud a Cristo, por la paz con Dios, sino movidos por un egoísmo, por el qué dirán, por el temor al castigo, por querer levantarme encima de mis hermanos y me creo más justo que ellos. Sin embargo, todos somos igual de pecadores. Todos somos justos merecedores de la ira de Dios. Y si algo bueno tenemos es la gracia de Dios que opera en nosotros. Si algo merecemos es por el mérito de Cristo, nada más. No nuestros. Nosotros solo merecemos el infierno. Todos, hasta el más santo. No tiene diferencia delante de Dios. No hay diferencia delante de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por gracia somos salvos. Por Cristo. Tenemos que estar en Cristo y ese es el llamado de hoy. ¿Estás verdaderamente en Cristo? Hoy en esta mañana puedes decir que tu confianza es solamente Jesús, su persona, su obra, sus méritos. ¿Te consideras hijo de Dios por lo que haces o por lo que eres? ¿Te consideras hijos de Dios por tu obediencia o por tu confianza en Jesús? Eso va a determinar hoy si eres un hijo libre o un hijo esclavo. Si piensas que eres bueno, si piensas que mereces un trato mejor que los demás por tu obediencia, si miras a tus hermanos desde arriba por tu obediencia, eres un hijo de esclavo. Estás en esclavitud. Nos has entendido que solamente por Cristo somos aceptos al Padre. Solamente en el amado. Solamente por Él y en Él. Tu confianza debe de estar en Jesús y debes vivir la vida cristiana confiando en Jesús. Él es el que te hizo hijo de Dios. Es por medio de Él, por nuestra unión con Jesús, por estar en Cristo, que somos herederos de todas las bendiciones espirituales. No hay otra manera de vivir la vida cristiana. Y debes aprender a vivir en la libertad que Cristo te dio. Y estar firmes en esa libertad. En esa libertad. Porque el Señor es el Espíritu, dice Pablo en 2 de Corintios 3:17. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No solamente somos salvos por la obra del Espíritu, sino que somos transformados de gloria en gloria. Cuando miramos las Escrituras y vemos a Jesús
por obra del Espíritu Santo. Y al ver a Jesús, Él va transformando nuestros corazones por conocer quién Él es y quién Él hizo, conocer las profundidades de las riquezas de su sabiduría. Crecemos en el conocimiento de Dios y eso despierta nuevos deseos en nuestros corazones por obra del Espíritu Santo, que nos lleva a vivir una vida de adoración auténtica. Un cristianismo libre, no falso, no hipócrita, no de apariencias, sino que fluye del corazón por el amor de Dios, por haber creído el amor de Dios, por haber conocido el amor de Dios en Cristo a través de las Escrituras, por el poder de su Espíritu. Y eso nos lleva de gloria en gloria, nos va conformando a la imagen de Jesús y vamos yendo en esta tierra como peregrinos y extranjeros, pero disfrutando del amor de Dios, gozosos porque hemos sido escogidos por gracia y obedeciendo por gratitud a Dios. Así que, hermanos, estemos firmes en esta libertad. Hoy sé un hijo libre, no un hijo esclavo. Oremos. Padre, te damos gracias hoy por tu palabra, Señor. Perdona todo el legalismo que aún hay en nuestros corazones. Perdona, Señor, cuando nos desenfocamos y nos damos cuenta de que estamos luchando, viviendo en nuestros esfuerzos, en la carne, en lo que podemos hacer nosotros. Nos olvidamos de que es por tu Espíritu. Nos olvidamos de que es por Jesús y solamente por Él y en Él que podemos vivir la vida cristiana. La incredulidad de Sara, queriendo heredar la promesa por esfuerzos humanos. Y nos convertimos en hijos de esclavitud. La ley no puede dar hijos libres, solamente hijos esclavos. La ley no puede hacernos libres, solamente puede hacernos esclavos. Solamente Cristo puede libertarnos. Solamente por Cristo y en Cristo podemos vencer el pecado que mora en nosotros. Solamente por Él y en Él podemos vivir una vida que te agrada, Señor. Por el poder de tu Espíritu que mora en nosotros. Ayúdanos a entender esta verdad. Ayúdanos a buscar a Cristo en toda la Biblia. A leer, entender, interpretar, aplicar las Escrituras teniendo en cuenta su cumplimiento en Jesucristo. Todo lo que está escrito es para nosotros, para que conozcamos más a Dios en la faz de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que podamos conocer cada día más a Jesús y que al hacerlo podamos enamorarnos de Él, podamos llenarnos del gozo de lo que Él es y de lo que Él hizo por nosotros, podamos doblar nuestras rodillas en gratitud y adoración, Señor, servirle por siempre, por amor, con gozo y con gratitud. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.